Luego de la Copa América de Argentina 2011 ocurrió un fenómeno dentro del país. De repente la selección venezolana de fútbol empezaba a tomar protagonismo no solo en los medios, sino en el ambiente. El fútbol se comenzaba a propagar por cada rincón de Venezuela y el escudo de la Vinotinto comenzaba a posar sobre el pecho de cada niño a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ese motivo, cuando se aproximaba el comienzo de una nueva eliminatoria, las esperanzas de conseguir la tan buscada clasificación a una Copa del Mundo se encontraban a flor de piel, gracias en parte a la magnífica gestión realizada por César Farías, junto a la que demostraba partido a partido ser una generación de futbolistas destinada a cumplir el sueño de todo un país. Los venezolanos contaban además con la ventaja de que su gran verdugo, la selección de Brasil, no era parte de las eliminatorias por ser sede de la mayor de las competencias. Sin embargo, el debut en el premundial rumbo a Brasil 2014 fue un golpe de realidad para el combinado caribeño. Les tocó visitar a un Ecuador que tenía a Reinaldo Rueda en la cuerda floja debido a los malos resultados obtenidos previamente en la Copa. Venezuela salió con la ausencia de varios de sus estandartes de la época, pensando en esa segunda fecha contra Argentina, lo que terminó pagando caro con una derrota de 2-0 con goles de Jaime Ayoví y Cristian Benítez, ambos tras un centro de Antonio Valencia que estuvo punzante durante todo el partido. Pese a que el arranque vinotinto no fue el esperado, en la jornada 2 la gente fue a Puerto La Cruz con la ilusión de dar el batacazo ante Argentina, en un partido donde ninguna de las dos escuadras se guardó absolutamente nada. Aquella noche del 11 de octubre de 2011, Venezuela dio uno de sus mejores partidos en defensa. Argentina empezó el encuentro muy insistente, pero el magnífico trabajo de sus volantes de recuperación, en colaboración con la saga defensiva, no dejaron opciones claras para los de Alejandro Sabella, lo que permitió que Venezuela ganara más y más protagonismo con arremetidas de la dupla en ataque de Rondón y Miku, o a pelota parada con cobros de Juan Arango o el Maestrico González. A inicios del segundo tiempo, los de Farías le hicieron mucho daño a un Andújar que se tuvo que poner la capa de héroe en varias ocasiones, hasta que al minuto 61 de partido, Fernando Amorebieta marcó desde el córner uno de los goles más importantes de nuestra historia. Un 1-0 que le permitió el impulso a Venezuela de seguir manejando el partido y que dejó al albiceleste sin capacidad de reacción. 3 puntos que significaron más que eso. Primera victoria en la historia de Venezuela frente a Argentina, que representaba ese último golpe sobre la mesa para decirle a todo el continente que podíamos ganarle a cualquiera, que lo conseguido en la Copa América no había sido casualidad y que esa cenicienta de la que tanto hicieron eco los medios de comunicación en el pasado había desaparecido para no volver. En una noche lluviosa en Barranquilla se disputó la tercera jornada. El estado de la cancha no era nada bueno y la lluvia dificultó la posibilidad de un juego fluido por ambas partes. Fue un duelo muy trabado donde Colombia se fue por delante a los 13 minutos por medio de un testarazo de Freddy Guarín, que Reni Vega no pudo anticipar. El empate venezolano llegó en la fracción 78 cuando Frank Felcher aprovechó una desatención defensiva para batir a Ospina. Un punto sufrido que se celebró como una victoria en una de las canchas más complicadas de toda la eliminatoria. Pese a lo que parecía en la previa, la jornada 4 recibiendo a Bolivia en San Cristóbal no fue para nada menos sufrida. Los del altiplano salieron al terreno muy ordenados en defensa, colocando a todos sus hombres por detrás de la línea del balón. Le tocó a Venezuela ser protagonista y buscar abrir los espacios de una línea defensiva bien plantada. Fue Osvaldo Vizcarrondo quien rompió el silencio a los 26 minutos tras anticipar un centro de Julio Álvarez. 1-0 resultado final que posicionaba a los de Farías con 7 puntos, empatados con Argentina y Uruguay en lo más alto de la tabla tras 4 jornadas.
El próximo encuentro premundialista tuvo que aguardar hasta junio de 2012, donde nuevamente tocaba visitar una Montevideo llena de buenos recuerdos para Venezuela, que no había caído en casa charrúa desde hacía 12 años. Los celestes empezaron dominantes, imponiendo su localía, y abrieron el marcador a los 38 minutos con un tanto de Diego Forlán. Los criollos tuvieron un par de ocasiones, pero el descuento llegó a 7 del final por medio de un recordadísimo cabezazo del gladiador Salomón Rondón, que le dio el empate a una Venezuela que seguía con paso firme rumbo a Brasil. El primer pinchazo importante llegó a domicilio ante Chile en el José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz. El duelo fue de ida y vuelta durante gran parte del mismo, con ambos guardametas como figura en sus combinados. Y cuando parecía que sería empate en territorio venezolano, dos tantos, primero de Mati Fernández al 85 y luego de Charles Aránguiz al 91, provocaron que a los de Farías se les escapara de entre los dedos la posibilidad de seguir puntuando y le dio el liderato a la Roja en la tabla de posiciones. En su visita a Lima tampoco se consiguió sacar un buen resultado, pues los de la Franja le dieron vuelta al marcador luego de estar 0-1 en contra con gol de Juan Arango. Jefferson Farfán firmó su doblete en la segunda mitad para una remontada que descolocaba a los de Farías de los primeros puestos. Venezuela retomó la senda del triunfo en su visita a la Asunción, una cancha que históricamente era complicada para la escuadra llanera. No obstante, en esta ocasión no habría historia que pesase, pues dos goles de Salomón Rondón, primero al 45, y posteriormente a los 68, fueron suficientes para llenar de gritos vinotintos toda Paraguay y cerrar la primera vuelta con Buenos Aires. Las eliminatorias se encontraban a la mitad y la tabla de posiciones estaba prendida a fuego, con varias selecciones peleando por los primeros puestos. Una de las más fuertes candidatas por aquel entonces era el combinado venezolano, que se había ganado la reputación de matagigantes y abrió la segunda vuelta recibiendo a Ecuador en Puerto La Cruz. Los locales se fueron arriba en el marcador muy rápido por medio de su capitán Juan Arango, quien marcó un auténtico golazo de pierna zurda apenas a los 5 minutos de encuentro. Pero la alegría no le duró mucho a los criollos, pues Castillo colocó tablas en el José Antonio Anzoátegui a los 23. El resto del partido se desenvolvió de forma muy igualada y pese a que los de Farías se mostraron superiores, no pudieron llevarse los 3 puntos en su terreno. Su visita a Argentina generó muchas expectativas debido a la gran actuación en casa de hacía 2 años atrás. Pero pese a que se tenían esperanzas, en este partido Venezuela no pudo aguantar el arrollador ritmo local y terminó cayendo 3-0 con tantos del Pipa Higuaín, Lionel Messi y nuevamente Higuaín para sentenciar. Con la caída en Buenos Aires, Venezuela se alejó de la lucha por los primeros puestos y les tocaba recibir a Colombia en un nuevo clásico entre países vecinos. Con la historia reciente a su favor, los llaneros se impusieron en casa un tanto contra 0 con un golazo de Salomón Rondón a los 13 minutos. Venezuela superó en cada aspecto de juego a su rival aquella noche en Cachamay. Tuvo numerosas chances de agrandar la ventaja, pero la poca efectividad de sus jugadores dejó que el partido se resolviera por la mínima diferencia. Nuevamente con 3 puntos, los de Farías se posicionaban en el 5º puesto de la tabla mientras entraban en la recta final del premundial. El 7 de junio de 2013 se considera como el momento cumbre de aquella eliminatoria, debido a que la escuadra criolla visitó la altura de La Paz.
El duelo se desarrolló sin chances claras, aunque con un indiscutible dominio verde. Como de costumbre, una cancha pesada que no dejó brillar a ninguno de los dos conjuntos. Para sorpresa de todos, Venezuela fue el que pegó primero a los 18 del segundo tiempo, por medio, cómo no, de su capitán Juan Arango. Luego del gol fue todo para los locales. Una Venezuela que defendió con el alma 3 puntos que los metían entre los 4 mejores del continente. Pero a 4 del final, una mala salida de Reni Vega luego de un córner culmina en el empate boliviano de Campos, perdiendo así una chance dorada para seguir en la pelea. Luego de este partido, las críticas empezaron a llegar y la eliminatoria empezó a ir en picada para Venezuela, que posteriormente caería derrotada en casa ante un rival directo por el repechaje, la selección de Uruguay, en un partido donde la celeste dominó pero que terminó sufriendo sobre el final. Este resultado dejó a los uruguayos y vinotintos empatados en el quinto puesto con la misma cantidad de puntos, pero con una diferencia de goles a favor de los de Oscar Washington Tabárez. La posibilidad de la clasificación se redujo considerablemente en la fecha 15 en la visita a Santiago, pues en dicho partido se vio una Venezuela desdibujada y sin ideas, con falencias defensivas que culminaron en una goleada 3-0 a manos de otro competidor directo. La fecha 16 se visualizaba como de vida o muerte para Venezuela, que sabía que se encontraba fuera de la clasificación con un partido más que el resto de competidores, lo que provocó que la escuadra llanera empezara a depender de resultados ajenos. Su siguiente obstáculo era recibir a la selección inca. Perú abrió el marcador a los 19 minutos con gol de Paolo Hurtado. Y Venezuela respondería a los 36 con un empate de Salomón Rondón. A los 61 César el Maestrico González puso en ventaja a la Vinotinto de tiro penal. Y Rómulo Otero amplió la ventaja a los 76. Faltando un minuto para el final del cotejo, el defensa peruano Carlos Zambrano descontó de cabeza, resultado que mantenía a los vinotintos con esperanzas de colocarse en el repechaje en caso de una serie de resultados en las siguientes 2 fechas. Pese a que el ambiente era de pesimismo debido a la fecha de descanso que cumpliría el combinado nacional en la última jornada, recibimos a la selección de Paraguay en San Cristóbal con chances de clasificar. Los guaraníes se fueron arriba en el marcador con un tanto de Edgar Benítez tras un error en la saga de Alexander González. Un Justo Villar imponente no dejó vulnerar su arco por más insistencia venezolana que recibió. Fue ya a 8 minutos del final que el carabobeño Luis Manuel Seijas consigue el empate para los locales. Un resultado que dejaba matemáticamente a Venezuela fuera de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Este premundial fue uno de los golpes más duros que ha recibido la afición venezolana. La clasificación estaba ahí y lo sabíamos. Se sentía que esta era la buena y todo se escapó nuevamente por errores puntuales. El descontento de todos era evidente. Luego del gran trabajo realizado, nos volvíamos a quedar en las puertas y lo único que podíamos hacer era levantarnos y seguir adelante. Después de todo, estas son eliminatorias sudamericanas.